Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos en esta tarde, estimados hermanos. Es una bendición maravillosa la que Dios nos da de estar en su casa para que juntos podamos adorar y exaltar su nombre. Son bienvenidos cada uno de ustedes en esta tarde a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Cuántos pueden darle toda la gloria y toda la honra al Señor? Amén. En esta tarde es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Estamos en la semana, o más bien dicho, en el mes de la unidad y la confraternidad. Y la semana pasada estudiábamos un poco acerca de la importancia que reviste la unidad y la confraternidad en el pueblo de Dios. Yo esperaría que esa palabra haya quedado en nuestras mentes y en nuestros corazones, guardada, para que la podamos poner en práctica. Pero en esta tarde yo quiero compartir con todos ustedes algo que es muy necesario que nosotros también lo consideremos en esto de la unidad y la confraternidad, como es que revisemos un poco los obstáculos para la unidad cristiana, para la unidad en el pueblo de Dios. Esta tarde, según lo dice ahí la pizarra, vamos a estar estudiando este tema que corresponde para este día, como son la consideración de esos obstáculos que están en nuestro camino, en nuestro andar hacia la unidad del pueblo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1 aparece como texto ahí en la pizarra y lo vamos a leer. Santiago capítulo 4, versículo 1. Prácticamente Santiago 4:1 son dos preguntas las que se nos hacen. Si usted lo lee conmigo, cuando lo tenga, me dice amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Gloria a Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire qué importante pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la otra pregunta que está prácticamente mezclada con la respuesta, con una afirmación, dice Santiago: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Qué preciosa palabra. Tome su asiento. Hermanos, Santiago nos escribe o nos hace este par de preguntas, una 100% pura pregunta y la segunda mezclada con la respuesta y con una especie de afirmación. Nos la hace con el objetivo de que nosotros también pensemos o nos detengamos por un momento para que podamos analizar, para que podamos revisar algunas actitudes, algunos aspectos, algunas cosas que muchas veces pueden venir a nuestras vidas personales y que se van a convertir tarde o temprano en obstáculos para que podamos obtener esa unidad y esa confraternidad que cada uno de nosotros como cristianos deseamos. Imagínese usted que el mundo está tan lleno, hermanos, el mundo está hastiado de tanta perversión, de tanta guerra, de tanta indiferencia, de tanto pleito, de tanto conflicto, de toda naturaleza. Entonces yo creería
que cuando nosotros venimos al reino de Dios, que cuando nosotros somos cristianos, deberíamos nosotros preocuparnos por propiciar un ambiente maravilloso, un ambiente glorioso, un ambiente de confraternidad, un ambiente de hermandad dentro de la iglesia. Y eso, como lo hemos venido aprendiendo durante todo este mes de septiembre, hermanos, hará que cada uno de nosotros, no solo por la bendición, no solo por la presencia del Espíritu Santo de Dios, no solo por las bendiciones espirituales queramos estar en esta casa, sino que también queramos estar aquí, porque aquí tenemos una familia, aquí tenemos una hermandad, aquí tenemos un cuerpo con el cual todos juntos adoramos y alabamos el nombre del Dios que vive y permanece para siempre. Somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante que nos detengamos un poco y que pensemos en esas actitudes, en esas cosas que tarde o temprano podrían afectar nuestra unidad y nuestra confraternidad. Por supuesto que lo aprendíamos el jueves anterior. Esto de la unidad y de la confraternidad, hermanos, es algo que debe nacer en el corazón de cada uno de nosotros. El responsable de promover, de buscar la unidad y la confraternidad, decíamos el jueves anterior, no es el que está a tu lado en este momento. No, somos cada uno de nosotros los que debemos convertirnos con responsabilidad personal. Debemos convertirnos, hermanos, en promotores de la unidad al interior del cuerpo de Cristo. Pero en esta tarde nos vamos a detener para hablar un poco acerca de eso, porque definitivamente vamos a encontrar obstáculos para la unidad en el pueblo de Dios. Lo primero que yo quiero que veamos es una pregunta. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vendrán estos obstáculos? ¿De dónde vendrán? Ahí ya tuvimos una idea con lo que leímos en Santiago capítulo 4, versículo 1. Ya la Biblia nos dio una idea, ¿verdad? Según Santiago 4:1 y según Gálatas capítulo 5, versículo 17, podríamos decir, hermanos, que existen dos grandes fuentes de donde provienen los obstáculos para no alcanzar la unidad. Y oiga lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 17, y si lo quiere leer usted conmigo en su Biblia. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Es contra el espíritu. Oiga esto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos, dice Gálatas, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y estos se oponen entre sí. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos o nos remitimos a la pregunta de Santiago, ¿de dónde vienen estos obstáculos? ¿De dónde provienen estos obstáculos que se colocan delante de nosotros para que nosotros no podamos alcanzar esa unidad y esa confraternidad? Hay dos fuentes. La primera que podemos identificar, por supuesto, es la influencia de Satanás y sus agentes, los cuales se oponen a todo lo que es de Dios. Esa es la primera fuente, el ataque de nuestro enemigo, el diablo, la serpiente antigua, el padre de toda mentira. Esa influencia constante que el enemigo está ejerciendo, ese tipo de seducción que el enemigo todo el tiempo está ejerciendo en nuestras mentes y en nuestros corazones, es una de las fuentes más grandes. Esa es una de las fuentes que más nos puede arrastrar, hermanos, a nosotros, a que hayan en nuestra vida paredes, a que hayan muros, a que hayan obstáculos y que nosotros no podamos ser promotores, que nosotros no queramos desear la unidad y la confraternidad, puesto que Satanás, el enemigo de nuestras almas,
se opone a todo lo que es de Dios, se opone a todo lo que es del Espíritu, se opone a todo lo que proviene de nuestro gran Dios y a todo aquello que nosotros pretendemos hacer en obediencia a la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿cree usted que promover la unidad o propiciar y desear la unidad y la confraternidad será la voluntad de Dios? ¿Será que Dios quiere que su pueblo esté en unidad? ¿Será que Dios quiere que su pueblo esté unido y en confraternidad tal como Él lo pidió al Padre? Claro que sí. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios y lo aprendíamos la semana anterior. Pero por otro lado está el enemigo de nuestras almas, el enemigo del reino de Dios, las fuerzas de las tinieblas y sus agentes queriendo que nosotros cambiemos la obediencia a Dios por la desobediencia. Y la segunda fuente que nosotros logramos identificar acerca de dónde vienen o de dónde provienen estos obstáculos, ya lo dijo Santiago, de nuestras actitudes, o sea, pensamientos viciados que nos llevan a prácticas que en nada colaboran para la unidad. Por un lado, Satanás, por un lado, el enemigo de Dios, por un lado, el enemigo de la iglesia y por otro lado, nuestros pensamientos, nuestras ideas viciadas, nuestros prejuicios viciados acerca de las personas, acerca de los hermanos. ¿No es cierto que muchas veces el enemigo pone prejuicios en nuestra mente que nos levantan una barrera para poder, hermanos, para poder terminar o para poder consolidar la unidad? Claro que sí. Mire, a veces el enemigo pone en nosotros y nuestros pensamientos van mucho más allá. Porque a veces venimos y nos privamos, por ejemplo, de establecer una amistad, una conversación, una plática con una persona. Porque ni siquiera nunca hemos hablado con ella, ni siquiera nunca hemos cruzado una conversación y decimos, no, es que esa persona, es que ese hermano no me habla, es que ese hermano tiene un carácter bien tremendo, es que ese hermano yo le miro cara de enojado, es que yo a ese hermano le miro cara de que si yo le hablo me va a regañar. Pero ni siquiera nunca le hemos hablado, ni siquiera nunca le hemos dicho Dios le bendiga, ni siquiera nunca hemos cruzado una palabra con él. Pero nuestra mente nos está haciendo pedazos, nuestros pensamientos están maquinando de una manera y levantando unos grandes muros. Pero cuando conocemos a las personas, cuando conocemos al hermano, cuando interactuamos con el hermano, nos damos cuenta y muchas veces nos ha tocado pedirle perdón a Dios porque decimos, Señor, perdóname, yo pensé que esta persona, ¿verdad?, era de otra manera. Yo pensé que este hermano yo le veía cara de enojado, yo lo veía bien serio, ¿verdad?, con el ceño bien así, bien fruncido y que no le hablaba a nadie. Pero cuando ya comienzas a interactuar te das cuenta que esa persona es un hermano en Cristo, es una buena persona, es un buen amigo. Pero nuestros pensamientos viciados, nuestras ideas equivocadas que a veces el enemigo pone en nosotros no nos permiten iniciar esa relación de bendición. ¿A cuánto nos pasó cuando venimos a la iglesia que comenzamos a conocer a los hermanos? O cuando llegamos a un ambiente, cuando llegamos a un colegio, cuando los jóvenes llegan a la universidad y cuando ya comenzaron a interactuar con los compañeros, allá más adelante se confiesan entre ellos, ¿verdad? Y dicen, mira, yo cuando vine la primera vez y te vi bien cara de bravo, fíjate, bien cara de enojado. Yo pensé que no me ibas a responder ni el saludo, pero ahora son grandes amigos. Y yo sé que a todos los que estamos aquí esta tarde nos ha sucedido en más de alguna ocasión eso. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros, a pesar de que veamos al hermano enojado, a pesar de que veamos a la persona así con un rostro bien tremendo, como con una cara de pocos amigos, como sabemos decir, ¿verdad? Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, venzamos todo prejuicio, venzamos todo mal pensamiento y acerquémonos a Él y démosle la mano. Y démosle un saludo, ¿verdad? Y démosle, hermanos, la oportunidad de poder interactuar los unos con los otros.
Entonces el enemigo viene y aprovecha todo esto. El enemigo viene y mete toda esta clase de ideas. Entonces por eso se nos invita a cada uno de nosotros a que nos vistamos de la armadura de Dios y a que nos pongamos el yelmo de esa salvación gloriosa, de esas verdades de Dios, hermanos. Que en nuestra mente, que en nuestros pensamientos no estén dirigidos por prejuicios, no estén dirigidos por malas ideas, no estén dirigidos, ¿verdad? A veces somos tan prejuiciosos que por una palabra, que por un concepto, mira, ese hermano, ten cuidado. Dicen que es bien malo, dicen que es aquí, dicen que es allá. Ese dicen, bórrelo, póngale una X, porque esa persona es un hermano en Cristo Jesús. Amén. Y el enemigo entonces comienza a alimentar eso. Esas dos fuentes, hermanos, son fuentes principales. Que de dónde provienen todos estos obstáculos y todas, hermanos, las cosas, los pensamientos, las ideas, las actitudes que muchas veces nos privan de vivir en la unidad. ¿A cuánto les gusta tener amigos? Pregunto esta tarde. ¿Verdad que a todos nos gusta? ¿Se imagina usted cómo fuera este ambiente aquí si usted viniera a la iglesia y dijera, no, yo aquí no tengo amigos, ¿verdad? Y me buscan por allá en aquella esquinita, me voy a poner una silla y allá me voy a sentar yo solito porque no soy amigo de nadie. Pero mire qué galán, usted se sienta donde quiera y con el que se siente a la par es amigo suyo, ¿verdad que sí? Con el que se siente a la par le puede dar la mano con toda libertad, le puede dar un saludo. Hermano, eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros vivamos en unidad, en confraternidad, en hermandad como hijos de Dios. Pero ¿qué más vamos a aprender en esta ocasión? Uno de los primeros obstáculos, una de las primeras cosas que podríamos llamarle un obstáculo, una actitud que podríamos identificarla como un obstáculo, es una mala relación con Dios. Y esta tarde no es para que nosotros estemos diciendo, si quiero hubiera venido el hermano fulano, no. Sino que tenemos que estarle diciendo, Señor, gracias por esta palabra que me estás dando a mí. Porque ya dijimos, esto de la unidad y la confraternidad es asunto personal. De todos nosotros va a salir, y si de todos nosotros sale, si todos somos promotores, esto se va a poner muy, pero muy especial. Una de las actitudes que muchas veces se convierte en un obstáculo es nuestra mala relación con Dios. El primer obstáculo que se opone a la unidad es tener una mala o mediocre relación con Dios. Pues ello, hermanos, nos llevará más a la práctica de obras de la carne que la búsqueda del fruto del Espíritu. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Les dice estas palabras, porque aún sois, ¿cómo les dice? Carnales. Oiga, les ha de haber dolido a los de Corinto. Todavía sois carnales. ¿Por qué dice Pablo que todavía los hermanos de Corinto son carnales? ¿Por qué? ¿Porque tienen mucha carne en el cuerpo? No, ¿verdad? Porque tienen, no, oiga. Todavía sois carnales, le dice Pablo, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y Gálatas 5:20, hablando de las obras de la carne, dice de manera clara, idolatría, hechicerías, oiga, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Una mala relación con Dios o una mediocre relación con Dios, hermanos, se va a traducir en un obstáculo para que nosotros podamos alcanzar la unidad y la confraternidad. Si no somos cristianos de verdad,
si no hemos hecho un compromiso real con Dios. Porque cuando somos cristianos a medias, cuando somos cristianos mediocres, usted sabe que lo que pasa en la vida de la persona es que quiere agradar a medias a Dios y quiere también estar a medias deleitándose en el mundo. 50 y 50, algo que Dios no lo aprueba, ni lo ha aprobado, ni lo aprobará nunca. Entonces, cuando una persona, cuando un cristiano es un cristiano que no está convertido de verdad, que no ama a Dios con todo su corazón, que no le ha entregado, sino como decimos, está con un pie afuera y un pie adentro, está medio sancochado, como sea los términos que le queramos poner. Cuando eso sucede, eso se va a convertir en un obstáculo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque solo la obra total, solo la presencia de Dios y la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nos permitirá quebrantar toda barrera, derribar toda pared, derribar toda diferencia y amarnos tal cual Cristo quiere que nosotros nos amemos, como hermanos en Cristo Jesús. Solo cuando nosotros tenemos, hermanos, tenemos nosotros esa entrega y sentimos esa necesidad de obedecer a Dios, de obedecer su palabra. Pero mientras estemos nosotros claudicando entre dos pensamientos, y mire qué interesante lo que Pablo le dice a los hermanos de Corinto. Les dice: yo no los puedo llamar espirituales. Porque cómo nos gustan los cristianos que nos digan: hermano, es bien cosa seria, es bien prendido en el espíritu, bien cristiano al 100%, ¿verdad, hermano? Amén, con todo, hermano. Así nos gusta. Pero Pablo no los trata de esa manera, sino que les dice: ustedes son cristianos carnales. Eso estuvo fuerte, hermanos. Cristianos carnales. ¿Por qué razón? Él les aclara: porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, toda clase de pleito, son carnales, son niños fluctuantes. Solo si no tenemos una relación legítima con Dios y obediencia a su palabra, será imposible que seamos practicantes y promotores de la unidad en obediencia a Dios. Una buena relación con Dios asegura la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una buena relación con Dios. Entonces asegurémonos cada uno de nosotros, estimados hermanos, asegurémonos cada uno de nosotros de tener una relación legítima con el Señor. Porque la gente del mundo no entiende esto. La gente del mundo, mira, hermano, si hasta entre las mismas familias en el mundo se hacen daño, hasta entre los mismos parientes en el mundo, entre la gente que no conoce a Dios, se hacen daño. Pero a veces no nos explicamos por qué. Es que con los hermanos de la iglesia, y yo no sé cuántos de ustedes han recibido reclamos hasta de su familia, que tanto vienen a la iglesia. Ya nos abandonaste a nosotros, esos son tus hermanos ahora, es de tu familia, y a nosotros no nos visitas. Ese montón de gente se ha convertido en tu familia. Hemos recibido hasta reclamos, hermanos. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Dios en el corazón, amén. Porque tenemos a Jesucristo, lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida y queremos obedecerle a Él, amén. Eso es lo que nos mueve. Pero una vida sin Dios, una vida mediocre, esa vida va a estar controlada por las obras de la carne. Esa vida va a estar controlada por los deseos carnales, por las concupiscencias, por los malos pensamientos, por las malas ideas. Pero una vida consagrada es controlada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Verdad que todos los que estamos aquí somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Claro, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios ha hecho de nuestras vidas su casa. Ha hecho de nuestro ser su casa.
Y por lo tanto, debemos cuidar esta relación con Dios. Debemos estar bien con Dios. ¿Para qué? Para que también podamos nosotros ser agentes, promotores, ¿verdad? Que nos guste la unidad, la confraternidad, el compañerismo. Si Dios vive en nosotros, vamos a amar al pueblo de Dios. Amén. Si el Señor vive en nosotros, vamos a amar al pueblo de Dios. Y como la palabra nos recomienda, ¿verdad? Soportándonos unos a otros. Aguantando a los más débiles, aguantando, ¿verdad? Y soportándonos nuestros caracteres, muchas veces nuestras diferencias. Pero la Biblia nos manda a eso. Pero el único que nos va a ayudar, o lo único que nos va a ayudar a hacer eso, es nuestra legítima relación con Dios. Una vida en mediocridad, una vida lejos de Dios, no comprenderá esto, no entenderá esto. ¿Qué más? ¿Qué más quiere Dios que aprendamos? No solamente una vida lejos de Dios, no solamente una vida mediocre, va a ser un obstáculo para que logremos la unidad y la confraternidad. Hay un segundo obstáculo que yo puedo identificar y ese es el orgullo humano. ¿Verdad? El orgullo humano. El orgullo es la actitud que no permite encajar con los demás. No, el orgullo no permite eso. Por ser un sentimiento de sobrevaloración de uno mismo por encima de los demás. El orgullo, hermanos, el orgullo es una muralla que se levanta. Es una muralla que se erige, ¿verdad?, entre la unidad y la confraternidad. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿cómo, hermanos? Con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pero fíjese que una cosa lleva a la otra. Si no tenemos a Cristo en el corazón, si no le hemos entregado nuestra vida al Señor, pues entonces nuestra vida va a estar plagada de orgullo. Pero cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor y lo hemos recibido como nuestro Salvador, una de las primeras cosas que quebranta a Dios con su presencia en nosotros es nuestro orgullo, fíjense. Es nuestro orgullo. Y por si acaso nos den ataques de orgullo delante de Dios, Jesucristo de manera clara en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 5, si mal no recuerdo, dice: ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Se lo digo en otras palabras, ustedes son los secundarios, yo soy el principal, dice Jesús. ¿Verdad que sí? Yo soy el poderoso, ustedes son los débiles. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Entonces, cuando venimos a Jesús, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, mire, con lo primero que Dios termina, con lo primero que Dios destruye, lo primero que Dios desarma, hermanos, en nosotros son esas murallas de orgullo que puedan haber dentro de nuestra vida, hermanos, porque
vemos cristianos, vemos personas relacionarse con todo el pueblo de Dios. Y el domingo aprendíamos algo bien importante, hermanos, que cuando entramos por esas puertas con acción de gracia, cuando estamos con nuestros hermanos, podemos nosotros disfrutar sin importar si tenemos o no tenemos, sin importar si sabemos o no sabemos, o cuál es nuestra posición. Cuando estamos todos juntos reunidos, somos el pueblo de Dios que adora, que alaba, que glorifica el nombre de Dios. Amén. Qué tremendo hubiese sido si Dios hubiera dicho, bueno, de los que voy a recibir alabanza de los que saben leer, de los que no saben leer no, hasta que aprendan a leer, ¿verdad? De los que tienen voy a recibir alabanza, de los que no, que ahorren para... No, hermano, la alabanza a Dios la escucha de todos, absolutamente todos nosotros en su lugar santo. Amén. Entonces, con lo que Dios primero termina cuando no se encuentra es con el orgullo humano. Y nos doblega y reconocemos que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Cuántos entienden a cabalidad esas palabras de Jesús? ¿Lo entienden? ¿Cuántos dependen de Dios? Mire, es que ni respirar podemos por nosotros mismos. No, y respirar por uno, por nuestros propios medios es caro. Porque cuando ya el ser humano no puede respirar, hay que comprarle oxígeno. ¿Y cuánto vale? Pero resulta que no ocupa solo oxígeno el señor o la señora o el hermano, el niño, el joven. Necesita también unas maquinarias. Entonces, si luego estar en la UCI con unas máquinas de oxígeno vale una enorme cantidad de dinero. Pero mire, aquí estamos respirando sin pagar nada. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a usted? ¿Gracias a mí? ¿Gracias al que tiene al lado? Gracias al Dios que está sentado en su trono de gloria. Dale la gloria al Señor. Amén. Las fichitas que andas en la bolsa, ¿quién crees que te las dio? Las bendiciones que tienes en tu casa, ¿quién crees que te las dio? Las provisiones, ¿quién creen ustedes que nos las ha dado? Dios. Dependemos totalmente de Dios. Entonces, cuando Él derriba todo eso, Él quiere que también este orgullo humano sea derribado en relación a nuestra unidad y a nuestra confraternidad. Pero a veces nuestro orgullo humano solamente fue derribado en nuestra relación con Dios. Pero en relación con los hermanos todavía quedan algunos escombros, algunos pedazos de muro bien altos que hay que botarlos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Solo cuando la persona le entrega su vida a Cristo, el orgullo es doblegado y nos permite convivir con personas sin importar su condición social, su condición económica o su condición intelectual. Vea usted algunas manifestaciones del orgullo. El orgullo se manifiesta muchas veces, y ya dije, se convierte en un obstáculo. Muchas veces incluso fuerte, grande, para la unidad. Y ahí nosotros podemos revisar algunas manifestaciones. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿qué dice? Son pecados. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos. Aquí otra vez aparecen los pensamientos. ¿Qué dice? No son una bendición, son pecados. El orgulloso solo él es el mejor, no hay otro. No, es que nadie se compara conmigo, solo yo soy Superman. El orgulloso vende menos a las personas por sus dones, por sus capacidades, por sus posiciones, por lo que saben, ¿verdad? El orgulloso es perfeccionista. Solo él hace las cosas correctas. De ahí todo el mundo es humano y se equivoca. Solo él no se equivoca. Habla mucho de sí mismo.
Estas son manifestaciones del orgullo. ¿Qué más? El orgulloso es hiriente con los demás. Es hiriente con los demás. Y cuando yo reviso esa parte, un día de esto yo estaba viendo una noticia y usted sabe que las personas que están en altos estándares, sea en el mundo de la televisión, del cine, del deporte, son personas sumamente orgullosas. Orgullosas. Y yo veía una noticia, un reportaje que daban un día de esto en un canal de noticias. Y parece que una persona de un noticiero, no sé si es un noticiero mexicano o suramericano, no me percaté, vio en un cafetín, parece que tomándose un café a un artista de Hollywood. Y entonces dice, él estaba hablando para sí solo con una cámara y dice, voy a aprovechar para hacerle una breve entrevista, para hacerle un saludo. Y entonces se acerca aquel hombre tan esperanzado y tan contento a saludar a Bruce Willis. Y Bruce Willis solo lo volvió a ver. Claro, el que lo iba a entrevistar le habló en inglés, solo lo volvió a ver y el hombre le extendió la mano, no le dio la mano, no le respondió, se levantó de la mesa y se fue. ¿Cuántas veces lo han dejado a usted con la mano extendida así? ¿Y cómo se siente? ¿Se siente bien alegre usted? Vea que uno se siente el más miserable. Porque nos ha pasado a todos. Claro, a veces tal vez por un accidente, pero nos ha pasado a todos. Una de las manifestaciones del orgullo es que son hirientes con los demás y no les interesa herirlos. ¿Qué más? No acepta correcciones. No pide perdón. Es celoso. ¿Verdad? Y cuando digo celoso, el orgulloso, no me estoy refiriendo solo a ese celo con la esposa, ¿verdad? O el esposo, con el cónyuge. No, es que quiere tu hermandad y tu amistad exclusiva solo para él o para ella. ¿Verdad? Y cuando ya la hermana le quiere hablar a otro hermano, tiene que esperar que ya se fue la hermana. Sí, pues le voy a hablar al hermano, porque se enoja a ella que le hable a otro. O cuando ya la hermana está interactuando con otro, ya la vuelve a ver la hermana, ¿verdad? La compañera, con unos ojos, de esos ojos de amor. Pero son luces altas las que le pone. ¿Por qué razón? Porque es celoso. Hermano, si aquí usted le puede hablar a cualquier persona. Si usted aquí puede entablar, hermano, plática con cualquier persona, con cualquier hermano. No hay exclusividad. Aquí la única exclusividad la tiene Dios. Amén. Todos nos amamos y nos pertenecemos los unos a los otros, pero todos le pertenecemos a Dios. Amén. Entonces a veces hasta tenemos temor. Hasta tenemos miedo y decimos, no, es que ya no decimos ni le voy a decir a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi esposo, ni a mi esposa, no, que le voy a decir al hermano fulano. Le voy a decir a la hermana fulana porque es que me da miedo que me vaya a regañar. Esa es una manifestación del orgullo, de los celos. ¿Qué más? No gusta o no le gustan las amistades. ¿Verdad? No le gustan las amistades. Esas manifestaciones del orgullo pareciera que podrían darse nada más en la vida de personas que no conocen a Dios. Pero fíjese que si nos descuidamos espiritualmente, también pueden aparecer en la vida de aquellos que hemos recibido al Señor. Por eso es importante que le pongamos atención a esto, para que cada uno de nosotros dobleguemos cada día más y más nuestro orgullo, y que todas esas cosas que no es más, no es otra cosa más, esas manifestaciones no es otra cosa más que manifestaciones de la obra de la carne, puedan desaparecer de nuestra vida, puedan desaparecer de nuestro entorno.
Pero muchas veces somos orgullosos en todas partes, con los compañeros, en la escuela. No, hermanos, somos llamados a promover la amistad, la confraternidad, el compañerismo. Hay gente, hermanos, hay personas, hermanos, y personas no cristianas también. Porque hay personas no cristianas que tienen un gran corazón. Hay personas que no conocen a Dios y son personas muy buenas. Son personas que tienen esa, podríamos decir, esa virtud. Y más nosotros que hemos conocido al Señor. Todo orgullo humano sometámoslo al Señor. Amén. Todo orgullo, todo vestigio de nuestro orgullo que haya quedado en nuestra vida, sometámoslo al Señor. Porque todas esas manifestaciones, lógicamente, son manifestaciones del orgullo humano y, por qué no decirlo, de las obras de la carne. Y a eso vamos. La tercera cosa que yo identifico como obstáculos, no solamente es una mala relación con Dios, no solamente es el orgullo humano, sino que también son algunas obras de la carne, especialmente dos. Especialmente dos. Podríamos hablar de muchas más, pero el chisme y la envidia son cosas nocivas para nosotros. Saquémoslas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque el enemigo te las quiere plantar. El enemigo te las quiere poner. El enemigo cada día, mire, quiere que nos inflemos de orgullo y que nos elevemos. Pero Dios quiere que mantengamos los pies sobre la tierra. Y Él es el único que nos puede ayudar. Obras de la carne como estas, hermanos, también se van a convertir en un obstáculo. El chisme dice un concepto que es un comentario que se hace de alguien en su ausencia con el ánimo de degradarlo o ponerlo en enemistad con otro. Esta práctica carnal atenta de manera directa contra la unidad de la iglesia. Ya te diste cuenta vos, mira, te voy a chismear. Te voy a pasar un chicle, decimos, ¿verdad? Para suavizarlo un poco. Te voy a pasar un chicle, un chisme, una noticia. Hermano, eso es un misil. Eso es un bombazo tremendo para la unidad y la confraternidad. Porque vea usted que de un chisme que yo le cuente hoy a usted, después del culto del hermano, usted el domingo ya no le va a hablar. Y en vez de sonreírle, le va grandes ojos que le va a hacer. ¿Quién tuvo? No, a la mera cabal es quien tuvo la culpa. Yo, porque yo promoví el chisme. No es tanto el hermano, no es tanto el que tal vez, verdad, mentira, dijo o hizo, sino el que lo promueve. Y esta obra de la carne, hermanos, es una dinamita directa a la unidad y la confraternidad. Por eso la Biblia, Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice: el hombre perverso levanta contienda. Eso debe estar subrayado en su Biblia. Y el chismoso aparta ¿a quiénes? A los mejores amigos. ¿Querrá Dios que andemos chismeando? Ay, hermano, es que yo así soy, fíjense. Yo así soy desde que antes de recibir a Cristo. Y ahí estoy batallando, pero no batallamos de verdad. Hay que entrarle con todo a esto, hermano. Porque no es aprobado por Dios. Mire lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Quién lo firma eso? Yo, Jehová. Yo, Jehová. Hermanos,
Pero todos somos víctimas de esto. ¿Verdad que sí? A todos nos cuesta erradicar esto. Nos asusta, pero nos gusta. ¿Verdad que sí? Nos asusta, pero nos gusta. Sabemos que trae división, que trae pleito, que trae contienda, pero nos gusta. Debemos de pedirle al Señor que saque de nosotros todo chisme. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hermano, entre el pueblo de Dios no debe de andar chismeando. Entre el pueblo de Dios, esa práctica, esa obra de la carne, hermano, sacúdasela en el nombre del Señor. Amén. Aunque en otro tiempo usted o hayamos nosotros sido grandes practicantes de eso, ahora los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Amén. ¿Y qué pasó con las cosas viejas? Pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero también está la envidia. Dice que la envidia es el sentimiento de tristeza o pesar por no tener lo que otro tiene. Y fíjese que eso también promueve la división. Eso también promueve que no estemos unidos. Es un obstáculo juntamente con el chisme. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Envidiándonos unos. A veces creemos que la gente, mire, que la gente no está dispuesta a hablarnos o a entablar una amistad con nosotros. Y a veces cuando nos preguntan, ¿y por qué, hermano? ¿Y por qué piensa eso? Ay, que no la ves, pues. No le ves esos grandes vestidos que se ponen. Y no ves el hermano, esos zapatos. Mirar el teléfono que anda. Pero más que eso signifique una barrera, es que nosotros queremos uno de esos. Y no lo podemos tener. Hermano, eso se llama envidia. Un sufrimiento. Un sufrimiento. Ay, ese que se creo. ¿Verdad? Mira la bicicleta que anda. No le hablemos. No, nosotros mismos nos ponemos barreras, ¿va que sí? Mira el vecino, ya se hizo creído. ¿Por qué? Carro nuevo, cuando le andes hablando a ese señor vos. Y ya en la casa nos ponemos de acuerdo. No, vos y hoy no, hoy son de otra alcurnia. Pero a la verdad es que lo que está pasando allá dentro del corazón es que el carrito mío yo lo empujo todas las mañanas para que arranque. Y llega aquel con una gran nave, ¿verdad?, de la agencia. Entonces por dentro hay una corrosión que nos está matando. Hermano, pero nosotros, ¿sabe por qué en nosotros no debe existir la envidia? Y yo le voy a dar una clave. ¿Por qué en los cristianos no debe existir la envidia? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos que las cosas de este mundo son vanidad. El mundo pasa y sus deseos, pero los que son de Dios permanecen para siempre. Entonces cuando usted vea un carro nuevo, una bicicleta nueva, un teléfono nuevo, un televisor nuevo y la opulencia en alguien más, hermano, si tarde o temprano eso se va a terminar. Se va a terminar, porque eso es vanidad. Eso es vanidad. Lo que sí a nosotros, hermanos, debe mejor alentarnos es a promover la amistad con cualquier persona, hermano, sin importar si tiene o no tiene. Y es más, la envidia va en función de que entablemos amistad con los que, como decimos o como dicen los jóvenes, nos pretenden apantallar. Saúl no pudo manejar la envidia. No pudo. Porque venían las mujeres cantando y decían que David había matado a sus miles, ¿verdad? A sus miles. Y Saúl a sus miles y que David a sus 10,000. Vaya, dijo Saúl.
Si quieren darle en el trono, sí, es que Dios se lo dio. No pudo manejar aquel hombre que un día, hasta cuando lo tuvo enfrente, trató la manera de matarlo. ¿Por qué? Porque la envidia lo estaba haciendo pedazos. Y después de ser amigos, después de ser buenos compañeros, se convirtió sin qué ni para qué, como decimos en buen salvadoreño, en enemigo de David. Cuando José llega donde sus hermanos al campo y le dicen: yo he tenido un sueño, y yo miraba unos manojos, ¿verdad?, de zacate, y un manojo principal, y todos aquellos 12 manojos se postraban, ¿verdad? Y yo miraba las estrellas, y entonces él veía el sol y las estrellas se postraban, los astros y entonces él les insinúa que Dios, por supuesto, lo que estaba queriendo decir es que el principal iba a ser él. ¿Y qué culpa tenía José si así lo había dispuesto Dios? No lo asimilaron y dijeron: matemos a este. Mire hasta dónde lleva la envidia, para que vea este señor. Y pasamos en la mañana ahí en el carro nuevo, ¿va?, para calmar un poco el corazón. No hagamos eso. No seamos como Saúl, no seamos como los hermanos de José, porque eso va a traer enemistad. Obras de la carne, el chisme, la envidia, erradiquémoslos. Y termino con esto: rivalidad versus hermandad. Es probable que en algún momento la hermandad sea contaminada por la rivalidad, y eso dará lugar a que busquemos el mismo objetivo, pero acompañado de grandes conflictos y grandes diferencias. ¿Qué estaba sucediendo en Corinto? No es que Apolos era subversivo, ¿verdad? No es que Pedro, no es que Cefas era un pervertido, no es que Pablo era un predicador y que Jesús era el Señor. No, todos eran siervos de Dios. Todos eran grandes predicadores. Pero mire, 4 equipos, 4 partidos al interior de la iglesia. No es que yo soy de Apolos, es que yo soy de la Getsemaní. Lo vamos a hacer mejor, ¿verdad? Yo soy de la Peña de Oreb, yo soy de... No, hermanos. La rivalidad puede contaminar a la hermandad, y debemos tener cuidado con eso. No, si es que lo que pasa es que yo cuando canto ese templo se estremece. ¿Quién canta como yo? Nadie. No, cuidado. Cuando el apóstol Pablo les habla a los hermanos en Corinto, les dice: miren, si aquí nadie es nada, si aquí Apolos, aquí Cefas, aquí yo, simple y sencillamente, ¿qué le dijo Pablo a los hermanos de Corinto? Somos colaboradores del reino de Dios. Uno sembró, otro regó, otro aportó, dio su aportación. Una célula aporta esto, un ministerio aporta esto, el pastor aporta esto, los diáconos aportan esto, pero entre todos conformamos el cuerpo de Dios y engrandecemos el reino de Dios. Amén. Dale la gloria a Dios por eso. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el versículo 14 dice del capítulo 2 de Filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo en 2 Timoteo 2:23: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Así es que, hermanos, todos los que estamos aquí estamos trabajando para el engrandecimiento del reino de Dios. Y si usted me pregunta: ¿quién es mejor, hermano? ¿Quién hizo mejor el culto de este mes de septiembre? ¿Qué célula? Todos, hermanos, lo hemos hecho para la gloria de Dios. Dale la gloria al Señor por eso. Así como estás sentado, abre tu Biblia en el Salmo 133, porque este es el salmo insignia de nuestro mes. Salmo 133. Y si no tienes tu Biblia, ahí está en la pizarra. Lo leemos, así como está sentado, lo vas a leer conmigo en voz alta, y con esto vamos a terminar.
¿Lo tienes en tu Biblia? Dice la palabra del Señor. Léelo conmigo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Que Dios te bendiga en esta noche. Dale fuerte la